운율. Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre la evolución histórica de la banca a nivel mundial, y lo vamos a estudiar también a nivel nacional. En la evolución histórica, la mayoría de historiadores de la banca citan 4 lugares o épocas importantes. En primer lugar, tenemos a Babilonia. Se dice que aquí surge el primer banco conformado por comerciantes que otorgaban préstamos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades desde el año 2000 a.C. El autor Dauphin Meunier indica que hacia los años 3400 a 3200 antes de nuestra era funcionó el edificio bancario más antiguo que se reconoce. Un templo monumental hecho de conos de arcilla roja policromados, denominado por ello el Templo Rojo de Uruk. En el templo los sacerdotes practican la intermediación de bienes, ya que recibían prendas de parte de los jefes de las tribus y de otras personas que deseaban el favor divino, recibían frutos, extensiones de tierra, etc. Con todo esto que recibían los sacerdotes en el templo, prestaban cereales con intereses a agricultores y a comerciantes. Todo esto era en especie porque aún no aparecía la moneda. Luego tenemos, en segundo lugar, a Grecia. Al igual que en Babilonia, la actividad bancaria se realizó alrededor de los templos religiosos, cuya naturaleza sacrosanta suponía una seguridad contra los ladrones, ya que era difícil que un ladrón ingresara a un templo, porque a pesar de su conducta ilícita, siempre tenían respeto a los templos y además porque dichos templos estaban debidamente custodiados. En el mundo griego surge algo muy importante, la moneda. Fue hasta el siglo VII a.C. cuando se inventaron las primeras monedas, que fueron creadas por los griegos en la actual Turquía. Estas monedas estaban fabricadas a partir de electro, una aleación de oro y plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora. La moneda fue inventada para sustituir lingotes de plata de forma y peso variables por estas piezas denominadas electros, las que el emperador Giges impuso un sello oficial que denotaba su valor. Posteriormente se acuñó las estateras, que eran monedas de oro puro que tenían impresas en relieve la cabeza de león y otra de toro, símbolos de poder real. Ahora pasemos a Roma. En Roma la comercialización que se tenía con los griegos, tenía Roma con los griegos, quienes tenían sus propias monedas electros y estateras, obligó a los romanos a acuñar monedas de plata propias, que se denominaron didracmas. Las primeras monedas romanas surgen aproximadamente en el año 350 a.C. La principal moneda de Roma fue el famoso denario, que surge en el año 187 a.C. Una característica importante de la época romana fue que las actividades bancarias se llevaron a cabo por particulares y no por instituciones. Habían 3 sujetos en esta actividad. En primer lugar, los banqueros, que eran argentari, quienes concentraban monedas y bienes. De ahí tenemos a los cambistas, numulari. El cambista es el que cambiaba las monedas. Si llegaba un comerciante romano con monedas de Grecia, es decir, con divisas, este cambista le entregaba denarios y a la inversa. Por último tenemos los cobradores o coactores, quienes se dedicaban a exigir el pago de lo adeudado.
Ya vimos la historia de la banca en Babilonia, en Grecia y Roma. Ahora veamos qué pasó en la Edad Media. La Edad Media se ubica entre los siglos 5 y 15 de nuestra era. En esta época se contribuyó significativamente al desarrollo de la banca. En las ferias medievales, como la de Hamburgo, los cambistas emitían documentos por cambio de divisas. Esos documentos podían ser cobrados en otras ferias en un país distinto. Se realizaban operaciones de descuento sobre dichos documentos. Alrededor del año 1100 surge la necesidad de efectuar transferencias de grandes cantidades de dinero para financiar, las denominadas cruzadas. Recordemos que las cruzadas concretamente fueron las guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica, que tenía como objetivo recuperar la cristiandad en los territorios que se encontraban bajo el dominio del Islam, para conquistar territorios musulmanes que antes habían sido cristianos. Los templarios, es decir, la orden de los caballeros templarios, cuya denominación oficial era la denominada Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, se convirtieron en una gran empresa de transferencia de recursos para proveer de dinero a los cruzados. Los cruzados eran los participantes de las cruzadas que tomaban votos religiosos y se les concedía indulgencia por sus pecados. Entonces, los templarios transferían dinero a los cruzados para pagar los rescates de los prisioneros y para entregar dinero a las esposas e hijos de los cruzados que habían quedado en Europa. Después inician a recibir depósitos e inventaron las cajas de seguridad con doble llave, tal como funcionan en la actualidad. Operaron como cambistas, otorgaban préstamos y otras operaciones bancarias. Los templarios fueron los grandes banqueros de la época. Se dice que los templarios fueron los primeros en utilizar la partida doble de contabilidad. Llegaron a tener 9,000 sucursales. Ahora estudiemos los antecedentes de la banca en Guatemala. Según la reseña histórica publicada por el Banco de Guatemala, el origen del actual sistema de banca central en Guatemala se remonta al periodo de la reforma monetaria y financiera, de los años 1924 a 1926. Entonces fue creado el Banco Central. La Gran Depresión Mundial de los años 1929 a 1933 afectó gravemente a la economía guatemalteca y sometió a una difícil prueba al Banco Central y su política monetaria basada en el patrón oro clásico. Dado que dicho patrón no daba cabida a una política monetaria anticíclica, se hizo necesaria impulsar la reforma monetaria y bancaria de 1944 a 1946, mediante la cual se creó el Banco de Guatemala como heredero del antiguo Banco Central de Guatemala. Esta reforma se culminó durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo y fue conducida bajo el liderazgo del doctor Manuel Noriega Morales. La reforma consistió en otorgarle al Banco de Guatemala la calidad de banco estatal y la facultad de realizar una política monetaria, cambiaria y crediticia encaminada a crear las condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía nacional. Para ello se dotó al Banco Central de instrumentos que le daban un mayor control sobre la oferta de dinero. Y seguramente hay más y más datos sobre el Banco de Guatemala, que por el momento lo dejamos ahí con este material. Vamos a ver. Ahora, sobre el caso peruano, vamos a hablar mañana, sobre la historia de la banca aquí en el Perú, ¿no? Respecto a al tema de decir respecto a este video, ¿no? Primero, lo siguiente, ¿no? Dice que fueron los sacerdotes, los curas, ¿no? Los curas que nunca han estado pues alejados del vil dinero, ¿no? Del vil dinero, de los negocios, del dinero, incluso en los orígenes de la banca, ¿no?
Y esto, ha sido así. Y ustedes saben que el propio fundador, creador, padre de la Contarián era un cura, ¿no? Luca Pacioli, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese primer punto. Los curas, los sacerdotes, haciendo negocios y generando, dando inicio a la banca, ¿no? A la banca mundial. Ahora, también es cierto que estos sacerdotes hacían negocio con particulares. Ha destacado ahí el colega, dice que no había instituciones. Claro, las instituciones propiamente como ahora las conocemos vienen pues mucho después, ya es más reciente, el siglo XVIII, XIX recién aparecen, así como instituciones. Y estaban ahí, dice, los particulares. Y especialmente habla de los comerciantes, ¿no? Pero los comerciantes por el hecho de intercambiar, no solamente han contribuido al desarrollo de la banca, sino del comercio, las interrelaciones, ¿no? Este tiempo que estamos en el mundo de la globalización es más creada o concretada o llevada a cabo por justamente los negocios. Ahora ya no se le llamará comerciantes, sino se le llama pues importadores, exportadores, ¿no? Están ahí en el centro, digamos, de los negocios, el dinero que se va creando y que se vuelve necesario para intercambiar, ¿no? Alejándose del trueque tradicional, ¿no? También se hace referencia aquí a las cruzadas, ¿no? Estas son, estas son estas guerras santas que hacían para conquistar adeptos en la religión católica, ¿no? Las famosas cruzadas, ¿no? Y que hace referencia que también han formado parte de los negocios y de los intercambios, ¿no? Y claro, porque las cruzadas eran enormes ejércitos que iban de una ciudad a otra, y necesitaban pues logística, ¿no? Necesitaban una serie de pertrechos y eso seguramente lo conseguían en algunos casos mediante trueque y en otros casos ya donde había la moneda, mediante la moneda ya aparece ahí el intercambio, la necesidad de que se le dé créditos a algunos, se le cobre intereses, aparece ya los temas que por ahora vivimos, ¿no? Y tener en cuenta, ahí estamos hablando ya créditos, los famosos créditos, ¿no? En términos bancarios, los créditos son parte de las colocaciones. Técnicamente están ahí, las colocaciones, ¿no? Cuando un banco tiene una colocación, quiere decir que ha dado un crédito, ha otorgado un préstamo. Y si ha otorgado un préstamo, ha salido dinero del banco. Y por lo tanto aparece una cuenta por cobrar. Y que luego, posteriormente, se irá cobrando con los intereses correspondientes. Y este tema del interés, es todo un, perdón, esta situación del interés es todo un tema, digamos, ¿no? Actualmente, ¿no? Actualmente, porque especialmente en nuestro medio, donde se cobran intereses muy altos frente a tasas internacionales como la tasa LIBOR de Londres, la tasa Prime Rate de Estados Unidos y otras tasas internacionales que hay que tienen una tasa de 6-7%, mientras acá están sobre 50-100%, ¿no? Ustedes saben que el elemento que contiene el riesgo de un cliente es la tasa que se le cobra, ¿no? Es posible que si alguno de ustedes ya es cliente del banco y ha tenido varias operaciones y ha cumplido con todas, le van a dar una tasa más asequible, ¿no? Frente a otra persona que por ahí es nuevo en el sistema y recién recurre y aunque sustente lo que le piden, pero sin embargo queda alguna duda, ¿no? Queda alguna duda. Entonces, el riesgo se plasma en la tasa de interés. A mayor
riesgo, más tasa de interés. Y entonces el interés no se ha creado ahora, ni que los bancos son necesariamente perversos ahora. Lo han sido todo el tiempo, ¿no? Lo han sido todo el tiempo. Y además, los bancos son una suerte de casta. Ser un banquero es tener estatus financiero, económico, social, hasta gubernamental. Porque ya alguien ya lo dijo, ¿no? Ahí ya lo dijo, por ahí fue un ministro que dijo, un ministro de un gobierno anterior que dijo que son los banqueros, los industriales, los grandes industriales, los grandes comerciantes son los que ponen y sacan presidentes. Y eso no dijo nada nuevo, ¿no? Eso era un secreto a voces, ¿no? Bueno, regresando aquí a la banca, habla, digamos, de cajas de seguridad. Ya aparece, digamos, por ese tiempo, mucho antes de Cristo, miren, mucho antes de Cristo. Y en la película que hemos visto de Cristo y la crucifixión, aparece por ahí unos versículos relacionados con la moneda, ¿no? Cuando Jesús le dice dar al, ¿cómo le llamaban a los, al César, ¿no? Dad al César lo que es del César. ¿Qué cosa es el César? Era el impuesto y era la moneda que cobraba la gente. Ese tiempo ya había monedas. Ese tiempo ya había monedas. Y por eso que Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se refería al dinero que captaba el César, el Imperio Romano, de lugares conquistados, pues estamos hablando ahí, si hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Palestina, ¿no? Bien, también habla de este grupo, algunos le llaman secta, grupo, organización, los templarios, ¿no? Los templarios, que a veces actualmente escuchan los templarios y causa temor. En algunos casos causa temor, pero está relacionado con su fe con Dios, pero también en los negocios, ¿no? En los negocios. De alguna forma, todos estos creyentes en Dios y implantación de la religión siempre ha estado, digamos, relacionada con el dinero, podemos ver, ¿no? Incluso mencionó el colega que a estos templarios se le indica como uno de los promotores de la partida doble, ¿no? Y es posible que Luca Pacioli haya sido un templario. Y claro, Luca Pacioli publica el tratado relacionado con la partida doble, pero antes de él seguramente hubo varios que hablaron, dijeron, incluso lo escribieron, ¿no? Pero siempre hay un más hábil, pues, que siempre le gana al resto, ¿no? Y por ahí, y entonces de esa manera se ha ido creando la banca mundial. Y hoy tenemos, pues, muchos organismos eh, a nivel internacional que hace la función bancaria, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, sin ser un banco propiamente dicho, hace función bancaria. El Banco Mundial, ni qué decir. La Corporación Andina de Fomento otorgan créditos como si fuera cualquier banco, ¿no? Eso a nivel mundial. Y también a nivel mundial tenemos organismos norteamericanos como la FED. En Europa tenemos el Banco Central Europeo y así en Asia tenemos el Banco Central Asiático y así en cada continente tenemos así diferentes organismos que se refieren a las entidades financieras. Bien, bien, bien. Entonces, no sé si hay un comentario, una pregunta de ustedes, por favor, con todo gusto. Si no, para ir dejándolos ahí para que vayan a tomar su lechecita. Y hablando de lechecita, yo también tengo que tomar desayuno. ¿Algún comentario, por favor? Bien, bien. Pues dado que no es comentario, vamos a dar una conclusión aquí. Primero hemos hecho un repaso aquí de lo que es la contabilidad, porque nuestra asignatura es contabilidad de empresas financieras,
Contabilidad de empresas financieras. Y teníamos que hacerle un repaso obligado ahí a la contabilidad, ¿no? Hemos hablado ahí de los aspectos y estos aspectos que se aplican a los elementos y después y estos elementos que se refieren a los rubros, a los grandes rubros que contienen los estados financieros, los cuales a su vez se formulan de acuerdo con las normas y que están basadas en políticas. Y luego hemos hecho un repaso muy ligero, muy corto, preciso, sobre el nacimiento de la banca mundial. Bien, dado que ustedes ya nos quieren preguntar, lo dejamos ahí. Nos quedamos ahí hasta el día de mañana. Gracias, buen día. Ok, profesor, gracias a usted. Hasta luego, gracias. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias. Hasta luego, profesor. gracias, muy amable. Profesor, hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. muy amable.